Ahí está. Ahí ya empezó a grabar. Graba un poquito. Y de ahí me lo vienen a dejar unos 15 minutos, lo dejo aquí. ¿En dónde me pongo? Ahí ve, si no se mueve. Aleluya, gloria a Dios. Hemos escuchado las alabanzas que nuestro hermano ha cantado, ¿verdad? El fruto de nuestros labios es la adoración y la alabanza que Dios le agrada, ¿verdad? Vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a compartir unos minutos esta palabra y que Dios bendiga a todos los que transitan alrededor de este lugar. Yo sé que hay muchos en este lugar que conocen mi persona. Que Dios les bendiga esta mañana. Queremos compartir en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, su versículo 11 hacia adelante. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor Jesucristo, ya que la palabra es el que nos ayuda, la palabra es el que nos da fuerza, la palabra es el que nos trae vida eterna, la palabra es el que nos trae esperanza. Vamos a compartir un momento esta palabra esta mañana con todo nuestro corazón en el Evangelio de Lucas. Lo vamos a hacer esta mañana. La palabra dice, el Evangelio de Lucas capítulo 15, su versículo 11 hacia adelante. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos los vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que Dios sea el que añade bendición a esta palabra esta mañana. Vamos a compartir un momento bajo esta palabra, la misericordia de Dios hacia la humanidad. La palabra de Dios nos viene a ver y a entender en la realidad que estamos viviendo. La palabra de Dios es una palabra inmutable, no cambia. La palabra de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo, Él hablaba de esta parábola del hijo pródigo. La historia narra que había un hombre que tenía 2 hijos. Tenía un hijo menor y el hijo grande. El hijo menor le dice a sus padres: Padre, dame todos los bienes que me corresponde. Según la cultura, la tradición judía, a los 12 años ya se le podía dar la herencia al hijo. La palabra dice en el capítulo 15, versículo 12 del libro del Evangelio de Lucas: el hijo menor le dice: Padre, dame las herencias que me corresponde.
Entonces el padre, dice la Biblia, que se dio y le dio la herencia a este joven, oiga, según la costumbre judía. Y la palabra dice, oiga, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días, dice la palabra, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. En pocas palabras, en términos sencillos, este joven quería ser independiente. Este joven ya no quería vivir bajo la autoridad de sus padres. Este joven ya no quería vivir bajo la disciplina, bajo la corrección de los padres. La palabra dice que este joven le exigió los bienes, le exigió la herencia a su padre. Y la palabra dice que el padre, oiga, se lo cedió. Y dice la palabra, no muchos días, juntándolo todo, este hijo se marchó a una provincia alejada y malgastó todos los bienes que su padre le había dado. Hoy en día así vive la sociedad hoy en día. Hoy en día los jóvenes, la señorita, hoy en día el hombre, la mujer quiere vivir independiente, quiere vivir, oiga, a su manera. Hoy en día el hombre, la mujer, la señorita, los jóvenes ya no quieren vivir bajo la autoridad, bajo la sujeción, bajo la corrección de un padre, de una madre. Pero dice la palabra, escuche, que no muchos días ese joven se fue y malgastó todos sus bienes perdidamente. Eso es lo que hoy en día sucede en la sociedad que hoy estamos viviendo. Muchos jóvenes hoy en día quieren vivir la vida independientemente. Quieren vivir, oiga, una vida loca, en términos sencillos. Hoy en día muchos jóvenes quieren vivir, oiga, fuera de su hogar. Hoy en día muchas señoritas quieren vivir fuera de su hogar. Y la palabra dice, oiga, que sin Dios el hombre, sin Dios la mujer, absolutamente nada puede hacer. Bendito sea el nombre de Cristo esta mañana. Y la palabra dice, y el menor de ellos, dice la palabra, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hoy en día muchos jóvenes, hoy en día muchas señoritas viven una vida perdidamente. Ese joven, dice la palabra, que malgastó todos los bienes que su padre le había dado. La pregunta, ¿por qué lo malgastó? Número uno, porque este hombre no sabía, este joven no sabía administrar los bienes que su padre le había dado. Este joven le faltaba la sabiduría de Dios para poder administrar los bienes que su padre le había dado. Lo mismo sucede hoy en día en la vida del joven, de la señorita. Cuando no tiene sabiduría, cuando no tiene temor de Dios, el hombre y la mujer empieza a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, ante los ojos de la sociedad. Bendito sea el nombre de Cristo esta mañana. La palabra dice, no muchos días, ese joven tomó toda la herencia que su padre le había dado. Se marchó a un lugar lejos. Se marchó a una provincia apartada. Y ahí malgastó todos los bienes que su padre le había dado. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué este joven malgastó todo? Porque no tenía sabiduría para poder administrar las cosas. Porque no tenía, oiga, el temor de Dios en su corazón. Y eso le vengo a hablar yo al hombre y a la mujer esta mañana. Quizás usted está viviendo una vida perdidamente. Quizás ustedes, jóvenes que me escuchan, que transitan en este lugar, se han alejado de la corrección de sus padres. Quizás se han alejado de sus hogares. Quizás han menospreciado a aquellos padres que se esmeraron por darle educación, por darle un vestuario, por darle un techo. Pero hoy le digo, vuelva a casa.
Hoy le digo al hombre, si ha caído de la gracia de Jesucristo, le digo, vuelva a los caminos de Dios. La misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan bello, que Dios, oiga, perdona al hombre. La misericordia de Dios es tan perfecto, tan lindo, tan incomparable, que Él tiene misericordia sobre esta humanidad. La palabra dice que este hombre, este joven vivió perdidamente. Este joven se emocionó por tener mucho dinero. Lo mismo sucede hoy en día en la vida del hombre. El hombre cuando tiene muchos bienes, el hombre cuando tiene mucha posición, el hombre cuando tiene, oiga, cosas sobre esta tierra, se olvida de Dios. La palabra dice que la vida del ser humano no consiste en los bienes materiales que posee en esta tierra. La palabra dice que la vida del hombre consiste en tener a Jesucristo y aceptarlo como su único y verdadero y suficiente Salvador. Lo mismo estaba pasando con este joven. Este joven había malgastado. Este joven se había ido a una provincia. Dice la palabra en el capítulo 15, versículo 30, dice esta palabra, escuche. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 30, dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En otros términos, este joven malgastó todos los bienes que su padre le había dado, disfrutando en los deleites, en el licor, en el tabaco, en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo. Pero dice la palabra, oiga, que este hombre se le terminó todo. Quizás usted que me está escuchando está viviendo en el alcoholismo, está viviendo en la drogadicción. Quizás usted que me oiga está viviendo en la prostitución. Hoy venga Cristo. Él quiere perdonarlo, Él quiere limpiar su pecado, Él quiere hacerle un nuevo hombre. Acepte a Cristo esta mañana. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Bendito es el nombre de Cristo esta mañana. Quizás usted está viviendo una vida perdidamente. Quizás usted que me está escuchando ha pensado suicidarse, ha pensado quitarse la vida porque no le ha encontrado sentido a esta vida. Yo le digo con todo mi corazón, venga Cristo. Cristo quiere depositar ese amor. Cristo quiere depositar su gracia, su misericordia en su corazón. Cristo quiere limpiarlo. Cristo quiere hacerle un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. Alabado sea el nombre de Cristo esta mañana. Escuche lo que la palabra dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes perdidamente. Usted que me oye puede tener posesiones en esta tierra. Usted puede tener muchas posesiones en esta tierra, pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no tiene nada. Usted puede, oiga, tener el mejor trabajo, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, absolutamente usted no tiene nada. La palabra dice que no muchos días este joven, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada y malgastó todo. Es que este joven, oiga, ya no vivía bajo la cobertura de su padre. Este joven ya no vivía bajo la autoridad de su padre. Este joven ya no lo disciplinaba su padre. Vivió independientemente. El problema está que cuando el hombre, la mujer, se aleja de Dios, pasa a territorio de Satanás. Que Dios lo reprenda esta mañana. El problema hoy en día de la humanidad es que se ha alejado de Dios. El problema del hombre hoy en día es que se ha enfocado más en las cosas materiales, en las cosas terrenales, y ha dejado, a un lado la palabra, ha dejado a un lado el evangelio de Jesucristo, ha dejado a un lado la misericordia, la gracia que Dios le ofrece esta mañana.
La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es algo que el hombre, oiga, no se merecía. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por el hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga a todos los que oyen. También a los que nos miran a través de este video donde estamos grabando. Yo sé que mucha gente nos van a ver en diferentes lugares. Y dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este joven, oiga, experimentó que es tener hambre. Este joven empezó a ver la adversidad. Este joven, oiga, empezó a ver la cosa de otra manera. Es que cuando el hombre se le termina el dinero, cuando el hombre se le termina las posiciones en esta tierra, se da cuenta, oiga, que la vida no consiste en las cosas terrenales. Este hombre dice la palabra, y comenzando todo, terminando todo, dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sé que me oye esta mañana. Quizás usted se ha alejado de Dios esta mañana. Quizás, oiga, usted se ha alejado de Dios y le ha hecho falta ese amor, ese cariño de un padre joven, señorita. Hoy es necesario que vuelva a su casa. La palabra dice que este joven malgastó todo y después comenzó a faltarle. Quizás este joven, cuando tenía dinero, los amigos lo acompañaban, las amigas lo acompañaban, pero cuando se terminó todos los bienes que tenía, comenzó a faltarle. Es que eso sucede hoy en día. La apariencia es una sombra nada más que hace verte una realidad, pero cuando tú, oiga, terminas con todos tus bienes, el mejor amigo te abandona, la mejor amiga te da la espalda, tu propia familia puede darte la espalda. Pero hoy vengo a presentarte a Jesucristo, que Él te ama, que Él nunca te va a dar la espalda, que Él te ha amado con amor eterno, que Él tiene un propósito, Él tiene un plan de salvación, Él tiene un plan de misericordia para tu vida esta mañana. Y dice esta palabra, escuche, y comenzó a faltarle. Capítulo 15 del verso 15 del Evangelio de Lucas dice esta palabra. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Para la costumbre judía, la tradición judía, para los judíos apacentar cerdo es un trabajo inmundo. Y dice la palabra que este hombre le empezó a faltar las cosas. Este hombre, oiga, este joven le empezó a faltar el dinero. Este hombre empezó a experimentar, oiga, la adversidad. Este hombre, oiga, deseaba comer. Este joven empezó a buscar un trabajo. Y el único trabajo que este joven consiguió fue apacentar cerdos. Mire, es que siempre el diablo ha querido tener al joven, al hombre en la miseria. El diablo siempre ha querido tenerte en la borrachera, en la prostitución, en el alcoholismo. Pero si tú vienes a Cristo esta mañana, Él puede limpiar tus pecados, Él puede perdonarte. Solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay abundancia, solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay seguridad. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y si el morir me fuera, ganancia es. Porque él estaba seguro que le esperaba algo celestial. Dice la palabra, escuche, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este joven en su casa tenía de todo. Era un hacendado. En su casa tenía ganado, tenía la mejor comida, tenía el mejor ración, tenía el mejor menú, tenía el mejor buffet. Pero dice que cuando se alejó, se quiso independizar. Oiga, se terminó el dinero, se le acabó la gloria, se le terminó todos los bienes. Escuche lo que la palabra dice. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual este joven, oiga, solo consiguió un trabajo apacentando cerdos.
A este joven no le dieron un trabajo en una oficina, no. Tampoco consiguió trabajo en un supermercado, no. No consiguió trabajo en un mercado, no. Él consiguió un trabajo, oiga, apacentando cerdos. Un trabajo inmundo para los judíos. Escucha esta palabra. Por eso el diablo, oiga, siempre ha querido destruir al hombre. El diablo siempre ha querido destruir a esta humanidad. Pero hoy Cristo te viene a hablar. Hoy Cristo te dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si usted está viviendo perdidamente sin Dios y sin esperanza, hoy que tiene vida, venga a Cristo. Hoy que usted ha perdido todo, quizás usted tuvo bienes hace años. Quizás sus amigos, oiga, se juntaban los días domingos con usted. Pero hoy que usted, oiga, está viviendo en la miseria, en la escasez, lo han abandonado. Yo le digo, venga a Cristo esta mañana. Él quiere ayudarlo, Él quiere bendecirlo, Él quiere prosperarlo, Él quiere llenarlo de su gracia, de su amor, de su misericordia. Alabado sea el nombre de Cristo esta mañana. Escuche lo que dice esta palabra. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, este joven, después de tener buen alimento en su casa, este joven, después de tener abundancia en su hogar, deseaba comer las algarrobas, deseaba comer la comida de los cerdos. Quizás tú que me oyes, el diablo te tiene hundido en el pecado. Quizás tú vives, oiga, en un basurero buscando comida. Yo te digo, venga a Cristo. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere perdonarte, Él quiere restaurarte, Él quiere bendecirte, Él quiere sacarte de esa miseria, Él quiere sacarte de ese lodo cenagoso donde Satanás te tiene hundido. Porque el diablo primero le ofrece cosas buenas al ser humano, pero después le paga mal. Cristo siempre, Él te va a ayudar. Él te va a dar fuerzas para seguir hacia adelante. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo mismo pasa en la vida del ser humano hoy en día. Cuando el hombre y la mujer tienen plata en abundancia, todos los amigos te buscan. Pero cuando tu plata se termina, todos se olvidan quién eres. Pero hay un Cristo que no se olvida. Hay un Cristo que dio la vida en la cruz del Calvario por ti y quiere perdonarte esta mañana. Dice la palabra que este hombre empezó a sentir hambre. Sus amigos lo abandonaron. Su propia familia, oiga, estaba preocupado por él, pero él se había ido a una provincia lejos, apartado, lejos de su familia, lejos de Dios. Y cuando tú vives lejos, apartado de Dios, Dios ya no puede hacer nada por ti. Alabado sea el nombre de Cristo esta mañana. Si usted escucha esta palabra y se goce, gócese con esta palabra. Y volviendo en sí, dijo este joven, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven recobró la conciencia. Este joven se acordó que tenía un padre. Este joven se acordó que tenía una familia. Yo vengo a decirte esta mañana, mujer, quizás abandonaste tu hogar, quizás abandonaste, varón, tu matrimonio, pero vuelve a casa. Hay una familia que te espera, hay unos hijos que te esperan, hay una madre que te espera, hay una abuela que te espera, hay una tía que te espera. La palabra dice, entonces volviendo en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo perezco de hambre? Por eso es necesario que el hombre y la mujer medite. Si estás viviendo una vida en pecado, es tiempo que vuelvas a la conciencia. Es tiempo que te pongas a pensar si estás haciendo lo bien o lo malo ante los ojos de Dios. Es tiempo de que vuelvas a los caminos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor esta mañana.
Bendito sea el nombre.